Bienvenidos a Peloton, donde sudar es divertido. ¿Quién dijo que no se puede disfrutar mientras te mueves? Nosotros no. Por eso, tantas personas hacen ejercicio con Peloton, para adaptarse y mantenerse al ritmo de la vida que no para. En casa, en el gimnasio, on the go, Peloton nunca te abandona. Ya sea en clases de cumbia rides o fiesta latina runs, corriendo, moviendo, sudando y sonriendo. Únete hoy en onepeloton.com. Encuentra tu ritmo, encuentra tu poder. Peloton. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Luego de que se cumpliera una semana de la crisis con Estados Unidos y de su inmediata solución diplomática que evitó la guerra de aranceles y restricciones, el presidente Gustavo Petro revivió su mensaje de dignificar a los colombianos deportados por ese país con la propuesta de enviar aviones a recogerlos e incluso cruceros si era necesario. Posteriormente, las posiciones de México y Canadá parecieron coincidir con Colombia, pero luego renegociaron su posición con Estados Unidos para evitar la batalla comercial. La gran pregunta es, ¿puede Colombia salir adelante tras una operación aérea de rescate de migrantes que pueden llegar a ser más de 20.000 o una eventual guerra de aranceles con Estados Unidos? Consultamos a expertos en la materia. Hoy es martes 4 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Esa política de mano dura y garrote que ha dicho el presidente Donald Trump que va a ejecutar durante su gobierno se ha notado claramente en las primeras semanas con respecto a la migración y a sus relaciones con los países latinoamericanos, con sus relaciones internacionales en general. Y se ha notado en otras cosas como por ejemplo esta semana las restricciones al programa de USAID o USAID como la llamamos habitualmente en Colombia. Pero ante el tema migración y los aviones de deportados que fueron el primer batacazo en esas relaciones duras con el gobierno Petro, este ha respondido con la idea de que Colombia puede pagar esos aviones, pero ¿qué va a significar para el gasto público? Después de que se había tomado precisamente un plan de austeridad nacional que ha sido muy cuestionado por gastos que no deben hacerse, por lo que dice el presidente Petro que no se puede ejecutar, y de repente surge un proyecto que puede tener unos alcances gigantescos. Unos cálculos iniciales hablan de 380.000 millones de pesos en inversión de esta operación que se haría a través de la Fuerza Aérea. ¿Qué efectos podría tener esta operación de repatriación? ¿Cómo impactaría esto las finanzas públicas? Se trata de 3 vuelos a la semana de manera sostenida durante el tiempo. Y se espera que puedan ser incluso más, teniendo en cuenta que la política de Donald Trump es detectar aún más indocumentados en su territorio. Hablamos con Cristian Chacón, quien es magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional y ha trabajado con temas de política exterior y relaciones internacionales con el Caribe, además miembro de la Asociación Latinoamericana de Fronteras, ALEF. Bueno, yo creo que en primera instancia hay que señalar que este anuncio y digamos un poco todo esto que subyace a este pronunciamiento del presidente de hacer las repatriaciones por parte del gobierno colombiano y hacerlo a través de la Fuerza Aérea, pues tiene mucho más de discursivo que realmente de un piso concreto, ¿sí? Y es algo que sucede mucho con las propuestas del presidente, que suelen ser supremamente ambiciosas en algunos casos, a veces un poco salidas de algunas reflexiones muy personales de él, pero que no tienen en cuenta el contexto administrativo, fiscal,
técnico, humano, ¿sí? Del gobierno colombiano, ¿no? Entonces es un punto de partida importante y sin duda este ha sido un gobierno que ha tenido unas fuertes limitaciones en materia fiscal, ¿sí? Eso pues lo hemos visto con todas estas discusiones que se dieron en el Congreso, la limitación del presupuesto general de la nación que tuvo el presidente para esta vigencia 2025 y pues sería ilusorio pensar que se puede asumir el gasto eh, por parte de las autoridades para realizar estos vuelos de repatriación de colombianos desde los Estados Unidos, como los que ya se hicieron, ¿no? Eh, Se hicieron en la semana anterior y que tuvieron un costo considerable. Un costo considerable. Incluso desde la Cancillería se ha señalado de manera enfática que hay que tener en cuenta de todas formas los límites y los marcos fiscales pues del año para poder saber con qué presupuesto se cuenta para esto. ¿M? Así que creo que la iniciativa suena más como a una cuestión retórica que realmente algo que se pueda aterrizar de manera real y efectiva y que se pueda llevar a cabo por parte del gobierno colombiano. Pero no parece que sea algo en lo que el presidente vaya a dar el brazo a torcer. De ser así, ¿de dónde saldría la plata? Son 519 vuelos, se estima que sean 519 vuelos originalmente, porque esto sería lo que necesitaría para cumplirlo. ¿Tenemos la capacidad para asumir este gasto de algún lado? La verdad es que reitero un poco como la idea de las cuentas alegres que tiene el gobierno colombiano, porque pues, por ejemplo, uno de los sectores ahí pues tendría que salir de defensa de un lado, del otro lado tendría que salir, por ejemplo, de los rubros del Ministerio de Relaciones Exteriores, que suele ser un ministerio mm, particularmente desfinanciado, también de algunas agencias como Migración Colombia. Entonces realmente es difícil saber incluso de dónde vendrían esas partidas presupuestarias que tendría que destinar el gobierno para este asunto. Uno podría pensar que de alguna manera algún costo lo podría asumir, digamos, los Estados Unidos, pero para eso hay que entablar también un diálogo diplomático, implica llegar a unos acuerdos y estamos también en un momento de tensión con el gobierno de los Estados Unidos que impediría, digamos, llegar a unos acuerdos específicos que lleven a buen puerto un diálogo para la financiación de esos vuelos operados por las autoridades colombianas, ¿no? Entonces es realmente muy, muy difícil pensar que hay un rubro específico para hacer estos vuelos. Y siento que aquí hay mucho más de coyuntural de estos pronunciamientos del presidente que algo que realmente podamos aterrizar de manera específica y puntual. Reitero, hay mucho de idea, pero poco de practicidad en estos anuncios que hace el presidente en este sentido. Digamos que fuera a ocurrir, ¿qué tan sostenible podría ser? ¿Hay casos similares en otros países y qué lecciones podemos aprender de esos casos? Aquí hay que tener en consideración varios aspectos que me parecen muy, muy importantes. Primero es que hay, digamos, un nivel de la repatriación que está vinculada al traslado. ¿Sí? Esa es como solo una parte, incluso desde el gobierno colombiano se han hablado de cruceros, ¿sí? Se han hablado de distintos mecanismos de transporte para alcanzar como la llegada de los nacionales al país, ¿sí? Esa es una dimensión, pero no hemos tenido también en consideración que la repatriación implica también una dinámica digamos, en el fenómeno migratorio se conoce como la dinámica del retorno, es decir, esta persona que vuelve, pero que adicionalmente tiene que volver a reintegrarse a la sociedad nacional, tiene que implica, digamos, la consecución de oportunidades, la participación, digamos, en espacios de fomento económico, etcétera. Y ese es un costo adicional incluso, y tal vez lo podamos abordar un poco más adelante. Y digamos, ese es otro aspecto que no se ha tenido en consideración en este sentido, ¿no? Hay casos, por supuesto, en donde se ha fomentado, digamos, el retorno no de transporte necesariamente, pero sí, digamos, de invitación del retorno
al país. Por ejemplo, están los programas de bienvenidos y bienvenidas a casa en México, también el plan Vuelta a la Patria de Venezuela, incluso en Cuba se han hecho algunas iniciativas de fomento del retorno del talento, ¿sí? Pero alentado un poco más con la idea de que vuelvan a buscar oportunidades y a ser parte del engranaje productivo del país, pero no desde la perspectiva del transporte, porque incluso se parte del principio de que estos fomentos, estas políticas de fomento del retorno, ¿sí? O de la repatriación, por decirlo de alguna manera, están articulados a una decisión voluntaria de las personas que se encuentran en los países a los que emigraron y que quieren volver al país, ¿no? Pero no en estas condiciones forzadas, que es lo que también ha llevado a esta situación tan compleja a la que se enfrenta el Estado colombiano. Estados Unidos es quien ha venido pagando eso con sus aviones, con su dinero, con su Homeland Security, etcétera. ¿Qué tan posible sería que Estados Unidos asumiera parte del costo? Que fue algo que propuso el presidente y que dice en la entrevista que entregó recientemente a Félix de Debut que ellos no aceptaron. Fíjate que es posible pensar que una negociación diplomática pueda desembocar también en este apoyo financiero a esta logística administrativa, militar, ¿sí? Y de despliegue de capacidades del ejército colombiano y de las autoridades colombianas para la devolución de los ciudadanos. Además, porque me hace pensar un poco en las dinámicas que también se presentan en la Unión Europea, en donde vemos que países, ¿sí? De la Unión han, con presupuesto propio, incluso en algunos casos se ha pensado que también sea con presupuesto de la Unión Europea, financiado vuelos, financiado también movilidades de personas en condición irregular dentro de la Unión Europea a terceros países, ¿sí? Para que definan o digamos estén en estos lugares mientras definen su situación migratoria. Eso también implica un diálogo diplomático y habría que preguntarse cuál es el alcance de ese diálogo diplomático hoy entre Colombia y los Estados Unidos, que realmente, a pesar de que se han resuelto algunos asuntos, pareciera que es un tema bastante deteriorado, ¿no? Además porque el tono del presidente Petro continúa siendo un tono altisonante y evidentemente desde Estados Unidos también hay una resistencia frente a las declaraciones que ha hecho el presidente colombiano. Entonces, eso depende de una negociación diplomática, pero no es descabellado pensar que Estados Unidos pueda poner, digamos, este dinero, ¿sí? Que igual implica también un gasto para ellos hacer estos vuelos hacia los países de la región, ¿sí? Pero que, digamos, las condiciones y las estrategias y un poco la logística esté a cargo del gobierno colombiano. El presidente ha hablado hasta de cruceros. Más allá de los vuelos, ¿qué otras estrategias podrían implementarse para facilitar ese regreso de los deportados que cueste menos? Hay que decirlo con claridad y aparte, o sea, la logística es muy grande, ¿sí? Porque es una gran cantidad de vuelos, estamos hablando también de un número de migrantes que pues ha aumentado desde Colombia hacia los Estados Unidos, que están en condición de irregularidad y que podría seguir siendo, digamos, un volumen importante. Entonces, realmente el menor costo sería que Estados Unidos asuma, bajo las condiciones que los Estados Unidos determine, estos vuelos, ¿sí? Eso es lo que implicaría menor costo para el Estado colombiano, ¿sí? O lograr un acuerdo diplomático, como lo mencionaba en la pregunta anterior, que permita que los Estados Unidos coadyuven a financiar estos vuelos operados por por las autoridades colombianas. Pero realmente es muy difícil pensar como la reducción de esos costos, insisto, se ha hablado incluso de cruceros, pero eso también implica una logística bastante grande y no es tan sencillo como se pone sobre la mesa. También es clave dentro de esta conversación de qué serviría repatriar a estos ciudadanos si no hay un plan claro todavía para que sean parte de la sociedad nuevamente en Colombia. ¿No estaríamos trasladando el problema de un país a otro sin solucionarlo? La pregunta sobre la reinserción de los repatriados en Colombia tiene varias dimensiones, porque también hay que recordar que Colombia sí tiene
desde la ley de la política integral migratoria que se firmó en 2021 y adicionalmente a través de otros documentos de política, COMPES y demás, una política o por lo menos una estrategia alrededor de las personas en condición de retorno, es decir, que vuelven al país, ¿sí? Y a los cuales se les otorgan una diversidad de alternativas como de inserción al mercado laboral, de capacitación, ¿sí? De oportunidades, de emprendimiento, etcétera, etcétera. Es decir, ya hay mecanismos existentes en el mercado colombiano o digamos en la normativa colombiana para insertarlos al mercado laboral, para insertarlos digamos en las dinámicas del emprendimiento. Ahí va a ser importante, por ejemplo, el papel que puedan tener organizaciones como las que hacen parte del Sistema Nacional de Migración, las que hacen parte de las mesas, digamos, de consulta y de las mesas intersectoriales en materia migratoria, que ahí está el Ministerio de Trabajo, también está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, sí hay todo un entramado político en relación con los temas migratorios y en relación con el tema de retorno. Colombia tiene una política de retorno y habría que incluso pensarnos cómo fortalecer y cómo darle una actualización frente a esta coyuntura a esa política de retorno que tiene el Estado colombiano y que, insisto, también está estipulada en la política integral migratoria que dejó firmada el presidente Duque en el año 2021, que integra, digamos, distintos elementos de las migraciones, tanto entrantes como la de los colombianos en el exterior, porque ahí pueden haber estrategias importantes para pensar en esa reinserción de las personas que regresan de los Estados Unidos. El asunto es que sí implica un plan de choque muy importante porque estamos ante lo que podría ser una oleada importante de colombianos que regresan al país y atender, digamos, ese volumen se hace bastante complejo. Profesor Chacón, si el gobierno Petro abre la puerta a financiar este tipo de repatriaciones, ¿qué precedentes podría sentar para futuras administraciones? ¿Podría convertirse esto en una política de Estado o es solo coyuntural por esta reacción ante Donald Trump? Aquí quiero reiterar algo, la política de retorno es una política que viene tratándose desde hace muchos años, incluso desde la década del 90, cuando se dio esta oleada migratoria súper extendida, sobre todo a países europeos y en buena medida también a los Estados Unidos. Se planteó una política de retorno desde los gobiernos de Samper, también en el gobierno de Pastrana, incluso en el gobierno de Uribe hubo unas fuertes políticas y reforzamiento de estas estrategias de retorno de colombianos al país, ¿no? Entonces, realmente no se convierte en una cosa de gobierno, ¿sí? Sino que estamos ante una normativa y digamos una política que ha sido de Estado desde hace muchos años, ¿sí? Las políticas de retorno han venido avanzando a lo largo del tiempo y se consolidaron en la Ley 2136 de 2021, que es la política integral migratoria, ¿no? Entonces, aquí no estamos justamente ante una cosa improvisada, sino que existe una política clara del Estado colombiano en este sentido. Lo que sí ha sucedido, y esto también hay que ponerlo sobre la mesa, es que buena parte de la atención y digamos de la llegada de la migración venezolana a Colombia desvió un poco la atención, ¿sí?, de las políticas migratorias de los colombianos en el exterior, es decir, de estos que emigraron del país y que también son susceptibles de estrategias políticas por parte del gobierno colombiano. Pero esas estrategias existen, están tipificadas, ¿sí?, y hay herramientas e instrumentos en la normativa nacional que atienden a los retornados al país. Así que no sería una cuestión necesariamente de gobierno, sino que ya desde las dinámicas estatales existen mecanismos para la condición de retorno que sería como quedarían justamente los repatriados que volverían al país y que tendrían que reintegrarse al sistema económico, social, cultural del país. Sobre este tema también quisimos consultar al abogado Alberto Mario Mendoza, quien tiene experiencia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y particularmente en temas de leyes de migración.
¿Qué tan sostenible piensa usted que pueda ser este papel que asuma Colombia en la repatriación de colombianos? Pues aquí hay dos verdades claras. La primera, es algo supremamente costoso para el país, ¿sí? En términos de cuál es el costo operativo que conlleva trasladar, digamos que los aviones. Pero yo pienso, y aquí va la segunda idea, que esa sostenibilidad debe ir acompañada de un tema de dignidad, ¿no? La inversión que se está haciendo no es una inversión en vano, es una inversión que tiene un sentido y es garantizarle un mínimo de respeto a los derechos humanos a las personas que están en esta condición, bajo el entendido de que tener un récord migratorio negativo es una condición civil y no criminal. Y esto está incluso contemplado por el propio derecho judicial norteamericano. Si uno revisa el sistema judicial, el tener un récord migratorio negativo es un asunto civil, no un asunto criminal. Colombia no es el único que ha tenido un rol activo en estos procesos de repatriación. Países como México, como Honduras, también han tenido sistemas similares. No sé si directamente poniendo en funcionamiento aviones y toda la cuestión, pero sí procesos de acompañamiento a la repatriación, ¿sí? Sobre todo que no solo se trata de que ellos vuelvan al país, sino que vuelvan al país con un mínimo de condiciones, ¿no? Por ejemplo, una lección que se podría aprender son los programas de orientación laboral y retorno asistido de México. Eso podría ser una buena cuestión que se está mirando y que creo que va un poco en línea con lo que en algún momento propuso el presidente, que la verdad no tengo claridad sobre si al final lo implementará o no. Más allá de vuelos, ¿usted qué opina que podría ser? ¿Qué otras políticas se podrían aplicar en esto? ¿Otras formas de repatriación? Es una pregunta compleja esta, porque es que lo que hay que entender es que quienes van en los aviones, quienes vuelven en los aviones, no son migrantes que, por ejemplo, ellos se encuentran en la calle y de un momento a otro los montan al avión y vámonos. No, son personas que tienen un procedimiento migratorio judicial en su contra. Son personas que tienen una orden de deportación en la que un juez de Estados Unidos determinó de que no tienen derecho, según la ley migratoria estadounidense, a estar en el país, ¿sí? En ese contexto, ese ejercicio de repatriación obedece a una decisión judicial previa, ¿sí? Y entonces ese retorno pues, va a estar condicionado a que el propio país, como lo que está haciendo Estados Unidos, o directamente vuelvan en aviones militares estadounidenses. Cosa distinta fuera si de pronto estuviéramos hablando de un proceso de retorno voluntario, ¿sí? Que es cuando la persona pues, tiene sus procedimientos migratorios judiciales en contra y decide notificar y decir que voluntariamente va a volver a su país. Lo que podría proponer Petro en algún momento es apoyar económicamente a las familias que desean hacer este retorno voluntario, pero lo veo difícil, conllevaría, pienso yo, un gasto logístico administrativo grande. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de hoy. Este episodio fue producido por Juan Alejandro Motato. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hardy Fiber Cement Siding is proven to withstand water, pests, and fire better than wood-based siding. And it looks better while doing it. Hardy Siding has been chosen for 10 million homes and counting. See the proof at jameshardy.com.